Acelerando Empresas, episodio 566. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 566 en el que hablamos con Óscar Viñes, un experto en la consecución de fondos de financiación pública para proyectos de emprendedores y en particular vamos a hablar hoy con él de cómo funciona el CDTI, qué líneas tiene y bueno, de algunas pistas para poder conseguir este tipo de financiación tan interesante y tan potente que tenemos aquí en España. Pero antes recordaros que visitéis acelerandoempresas.com, donde tenéis el podcast, todos los episodios, cursos prácticos en vídeo, masterclass y por supuesto el servicio de asesoramiento si estáis haciendo una ronda de inversión, además de por supuesto pasodegigante.com, donde tenéis el libro que acabo de publicar con Anaya. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Óscar Viñes es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y máster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. A nivel empresarial es fundador y CEO de la consultora Innovación Inteligente, especializada en consecución de financiación pública para empresas innovadoras. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoramiento tanto a grandes empresas como a pymes en este área y en particular, Óscar destaca por su especialización en ayudas públicas, deducciones fiscales y bonificaciones en la seguridad social para proyectos de I+D+I. Así que bueno, vamos a tenerlo hoy aquí hablando en particular de un instrumento público de ayuda a emprendedores y a empresarios de España, que es el CDTI, del cual él tiene mucha experiencia presentando proyectos, consiguiendo éxitos para bastantes emprendedores. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, un placer tenerte aquí, amigo, y bueno, si quieres, pues comenzamos desde el principio. Para quien no sepa qué es el CDTI, cuéntanos, ¿qué es CDTI? Bueno, pues te cuento, te hago una breve introducción. El CDTI es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y básicamente, bueno, pues es uno de los principales organismos encargados de, pues conceder financiación para proyectos de I+D+I empresarial. Pues para que te hagas una idea, aproximadamente el 50% de las ayudas que se conceden en España para la I+D empresarial están gestionadas por el CDTI. En números, pues aproximadamente el CDTI concede unos 900 millones de euros al año a más de 1.500 proyectos empresariales. A partir de ahí, bueno, pues las líneas de financiación son variadas, es decir, no es que haya un único programa de ayuda en el que el CDTI gestiona, sino que gestiona y ejecuta pues varios programas de financiación, siempre orientados a lo que son empresas, esto es importante, a lo que son empresas, y líneas desde financiación internacional hasta proyectos exclusivamente para startups, líneas para proyectos de I+D en colaboración, individuales. Pues una serie de líneas muy interesantes, ¿no? Que para cualquier emprendedor que esté dentro del mundo de la innovación y de la tecnología, pues yo creo que es importante que lo conozca. Fantástico, muy bien. Bueno, pues más o menos un poco a nivel visión general de cómo funciona este instrumento y bueno, para que nos hagamos un poco idea, emprendedores que estén escuchando, que estén pensando si esto es algo que le interesa, ¿qué tipo de financiación ofrecen CDTI? ¿Es inversión? ¿Es préstamos? ¿Son préstamos blandos? ¿Es préstamos participativos? ¿Cómo funciona un poco a nivel de instrumento de financiación? Bueno, CDTI, como comentaba, tiene varias líneas de financiación, varios programas. En general, el CDTI lo que ofrece es un modelo mixto de financiación, es decir, una parte de subvención a fondo perdido y otra parte que se denomina anticipo reembolsable, ¿no? Que es un préstamo blando a tipo de interés, actualmente, para que te hagas una idea, el tipo de interés es cero y con inicialmente pues una serie de plazos de carencia. Normalmente suelen ser 3 años de carencia desde la finalización del proyecto y un plazo de amortización de ese préstamo entre 7 y 10 años. El total de la ayuda, contando lo que es el anticipo reembolsable y la subvención, puede llegar al 80% del presupuesto del proyecto. Y de ese 80% del presupuesto de préstamo,
de ayuda, pues aproximadamente el 35% es en forma de subvención a fondo perdido. Con lo cual, la verdad es que son unas condiciones muy interesantes. A mí me gusta mucho esta modalidad de ayuda porque, de alguna manera, es una forma de financiar pues un porcentaje muy elevado de lo que es el presupuesto del proyecto, ¿no?, que van a ejecutar las empresas innovadoras. Hay otras líneas de financiación a nivel autonómico, incluso a nivel nacional, que son 100% de subvención a fondo perdido, pero claro, la intensidad, el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto es menor. ¿No? Puede ser en algunos casos 25 o 30%. Entonces, en este caso, el CDTI lo que hace con este mix pues es llegar a un porcentaje muy elevado de ayuda con respecto al presupuesto del proyecto. Sí que es cierto lo que comento, ¿no?, que hay una parte de anticipo, pero bueno, con unas condiciones realmente ventajosas. Eso en cuanto a la financiación pura y dura. Pero luego, además, el CDTI, los proyectos que aprueba bajo las líneas de I+D, lo que te permite también a las empresas es poder optar a las deducciones fiscales que actualmente existen por actividades de I+D+I. Con lo cual, la financiación del CDTI tiene esa doble vertiente. Las ayudas directas y luego, posteriormente, en la presentación del impuesto de sociedades, la posibilidad que tienen las compañías de aplicarse estas deducciones fiscales. De acuerdo. Bueno, ¿y de cuánto estamos hablando aproximadamente? O sea, ¿tiene algunas horquillas en las que podamos hacernos a la idea de cuánto dinero podría conseguir alguien que esté ahora escuchando este programa cuando aplique a CDTI? Sí, a ver, el CDTI tiene unas horquillas, efectivamente, tiene unas horquillas fundamentalmente de mínimos. Es decir, el presupuesto mínimo, digo con carácter general, el presupuesto mínimo de un proyecto CDTI tiene que ser pues, de unos 175.000 euros. Es un presupuesto mínimo, ten en cuenta que el CDTI lo que aprueba son proyectos entre 12 y 36 meses. Por experiencia, nosotros los proyectos que gestionamos y los proyectos que aprueba el CDTI aproximadamente suelen tener una duración entre 18 y 24 meses. Proyecto mínimo pues a la hora de desarrollar un producto o un servicio nuevo. Con lo cual, cuando hablo de esos 175.000 euros, son esos 175.000 es una cantidad que se reparte en el periodo de ejecución del proyecto. Y en cuanto a, tú me dices, bueno, pues esos 175.000, pero inversión, ¿qué tipo de inversión, qué tipo de partidas financia el CDTI? Aquí es importante también recalcar que el CDTI lo que financia fundamentalmente es el propio desarrollo tecnológico de un producto o de un servicio. Quiero decir que al final es el solicitante quien tiene que desarrollar en su mayor parte con personal propio el proyecto. Sí que es cierto que además de las partidas de personal, que suelen ser las más importantes, normalmente pues los proyectos que nosotros gestionamos, la partida de personal, el coste de personal necesario para desarrollar el proyecto, suele ser aproximadamente pues entre el 60%, en algunos casos el 70% del presupuesto total del proyecto. También te permite financiar pues otras partidas como pueden ser las colaboraciones externas, materiales, amortizaciones, todo ello necesario para la ejecución del proyecto de I+D. Fantástico. Bueno, pues muy clarito entonces todo. Estamos hablando de que es una cuantía significativa, ¿no? Son instrumentos muy, muy potentes, que además pues tiene una parte interesante también ahí, no solamente de préstamo, sino también de subvención, que es posible conseguir. Y pues bueno, ahora se estarán preguntando todos seguramente, en fin, ¿yo puedo aplicar con mi proyecto? ¿Qué requisitos hay, Óscar, para alguien que esté interesado en entrar en este tipo de líneas? Claro, mira, lo fundamental, lo primero que nosotros hacemos con las empresas es efectivamente, pues bueno, pues analizar cuál es el perfil de empresa y cuál es el perfil del proyecto para ver si encaja o no con alguna de las líneas que gestiona el CDTI. Como decía antes, pues el CDTI cubre el 50% aproximadamente de las ayudas en España a la I+D+I, con lo cual, bueno, pues si vemos que no encaja en esta línea de financiación, en las líneas de financiación de este organismo, pues siempre se pueden ver otros organismos, otras líneas, como pueden ser a nivel autonómico o puede ser a nivel europeo. ¿Vale? Pero en este caso los requisitos, lo que decía, primero hay un requisito cuantitativo, ¿no? Es decir, bueno, pues ya se trata de proyectos de cierta envergadura, es decir, bueno, pues un mínimo de 175.000 euros. Siempre estamos hablando de proyectos de I+D o de innovación, ¿vale? Es decir, tiene que tener siempre un componente importante de novedad, ya sea o bien a producto o bien a servicio. A nivel sectorial, el CDTI es horizontal. Aunque sí que pueda haber pues algunos programas de ayuda sí que tiene específicos para un área en concreto, pero una empresa del ámbito que sea que tenga un proyecto innovador, pues puede optar perfectamente a estas líneas del CDTI.
Y hay otra cuestión importante, y es decir, una serie de requisitos técnicos, como comentaba, pues que el proyecto tiene que ser novedoso, tiene que ser un proyecto fundamentalmente ejecutado por la empresa, es decir, que la propia empresa tenga personal, o también te permiten, por supuesto, y es muy importante, la contratación de nuevo personal, es decir, entre el personal y el nuevo personal que vaya a contratar, pues poder desarrollar la mayor parte del proyecto, aunque también se puedan apoyar en colaboraciones externas y otro tipo de líneas. Luego también hay un requisito muy importante que es el requisito de capacidad financiera. Es decir, el CDTI va a analizar, por un lado, la viabilidad técnica del proyecto y la calidad técnica del proyecto. Aproximadamente, para que te hagas una idea, se aprueban el 40% de los proyectos que se presentan, que esto para las líneas de I+D, para las convocatorias de I+D es un porcentaje alto, porque ya digo, si te vas, por ejemplo, a programas de la Unión Europea, pues los porcentajes, los ratios de éxito son muy inferiores a ese 40%. Pero, por otro lado, también es importante que, bueno, pues que a lo largo durante todo el año se presentan muchos proyectos y entonces, pues bueno, pues el proyecto tiene que estar muy bien presentado y muy bien planteado porque lo que te comentaba, ¿no? Es decir, no solo se evalúa a nivel técnico la viabilidad técnica del proyecto, el potencial de mercado y de explotación de resultados, sino también a nivel financiero. Es decir, que la empresa tenga la capacidad financiera para llevar a cabo el proyecto. Y esto se suele medir, pues, o bien con los fondos propios que tiene la compañía, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, eso es otra de las cosas, de los requisitos que una empresa tiene que ver. Es decir, yo tengo capacidad financiera, económica, de llevar a cabo este proyecto, aparte de, lógicamente, de contando con la financiación, ¿no? Lo digo porque en función de eso puede haber una evaluación financiera que te exija para optar a la ayuda, pues o bien una ampliación de capital, o bien, de cara a optar a la ayuda, una serie de garantías, como pueden ser pues avales bancarios normalmente, ¿no? Entonces, es una cuestión que también nosotros solemos analizar mano a mano con la compañía para decir, oye, quizás a la hora de presentar esta solicitud de ayuda, pues conviene ver si tú tienes previsto en el corto plazo pues llevar a una ampliación de capital, algunas aportaciones o alguna financiación adicional. Pero básicamente, ya te digo, son dos grandes requisitos. Primero, a nivel tecnológico, que el proyecto sea un proyecto de I+D+I, es decir, que la empresa vaya a desarrollar un producto o un servicio novedoso. Pues a nivel, no tiene que ser una novedad a nivel mundial, evidentemente, ¿no? Pero una novedad pues a nivel sectorial, por lo menos, que permita diferenciarse con respecto a lo que hay en el mercado. Y luego un requisito importante también a nivel financiero, ¿no? Es decir, la capacidad que tenga la empresa para llevar a cabo el proyecto. Y luego los requisitos que comentábamos a nivel económico. Presupuesto mínimo de 175.000 euros y, bueno, pues una distribución de partidas pues en la que los costes de personal pesen más que el resto de costes. Fantástico. Bueno, y en cuanto a plazos, ¿cómo va la cosa? ¿Hay algún proceso aquí que se suele seguir? Cuéntanos un poco cómo funciona una vez que ya has presentado un proyecto a CDTI. Sí, pues mira, a ver, en cuanto a plazos, mira, ahora que comentas este tema de los plazos, yo creo que es importante también recalcar que el CDTI tiene varias líneas, como comentaba, varias líneas de financiación, pero hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que tiene una línea abierta permanentemente. Y esto no suele ser habitual en los programas de ayudas que hay, tanto a nivel autonómico como a nivel europeo, ¿no? Donde estas líneas de financiación suelen ir mediante convocatorias, donde tú tienes un periodo a lo largo del año, un plazo para presentar tu solicitud de ayuda y como se te pase ese plazo, pues ya tienes que esperar el año que viene. Ya no puedes presentar esa solicitud de ayuda, ¿no? El CDTI sí que tiene una serie de líneas especiales orientadas a, pues quizá, mira, hay una línea muy interesante, ¿no? Que es la de Neotec, que son ayudas específicas para proyectos de startups tecnológicas. No es una línea abierta, sino que se abre en un periodo de tiempo. Normalmente suelen dejar entre 1 o 2 meses para presentar las solicitudes de ayudas. Se cierra la convocatoria y, bueno, pues en el plazo de 4 o 5 meses, porque la verdad es que son muchos los proyectos a evaluar, pues ya emite la resolución de concesión. Y a partir de ahí, pues la empresa pues, puede ejecutar y recibir la ayuda, ¿no? Pero, ya digo, el 50% de todas las ayudas, de todos los programas de ayudas que gestiona el CDTI, aproximadamente ese 50%, se lo lleva la línea de ayudas a la I+D que está abierta permanentemente. De hecho, el CDTI está evaluando permanentemente proyectos que se van presentando dentro de esta línea y todos los meses la dirección del CDT, mediante un comité de evaluación, analiza los proyectos
y, bueno, pues va aprobando o denegando, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ya digo que, como comentaba, el ratio de éxito es aproximadamente pues del 40%. Entonces, hay un dentro de los plazos, es importante esto, es decir, oye, este organismo cuenta con una línea permanentemente abierta para que las empresas puedan presentar sus solicitudes de ayudas. A partir de ahí ya están los otros plazos, es decir, yo presento la solicitud de ayuda y ¿qué pasa a partir de ahora, no? Bueno, pues el organismo lo primero que hace es trasladar esa memoria de solicitud a un evaluador. El CDT está repartido o organizado por departamentos temáticos y entonces, dependiendo del área del proyecto, pues lo evalúa pues un perfil u otro de evaluador. A partir de ahí, entonces, esta persona del CDT, este evaluador, a mí es otra de las cuestiones que también me gusta porque digamos que hay una línea de comunicación abierta con el evaluador. Conoces al evaluador, puedes hablar con él. Si él necesita más información, que suele ser lo habitual, pide a la empresa. Al final, como es una línea de convocatoria abierta, pues claro, al final el análisis es vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues necesita más información, tiene dudas sobre el proyecto y demás. Entonces, es un proceso de evaluación técnica que puede durar también dependiendo de la capacidad de respuesta que tiene la empresa. Porque al final normalmente pues piden información, suelen dejar, la verdad es que plazos amplios para que la empresa responda, 20 días, un mes. Sí que es recomendable responder lo antes posible para que así acortar lo máximo posible ese periodo de evaluación, ¿no? Pero bueno, más o menos, siendo rápidos, pues nos podemos pegar como un mes aproximadamente. A partir de ahí, si al evaluador ya lo tiene claro y le parece interesante el proyecto, lo traslada a otro perfil de persona que es ya el evaluador financiero, que analiza lo que comentábamos, ¿no? La capacidad financiera de la empresa para, o en caso de otorgarse la ayuda, ver si va a necesitar la empresa ampliación de capital, si parte del préstamo que van a conceder, bueno, pues van a exigir algún tipo de garantía o afianzamiento de terceros. Ese plazo, pues también depende de la respuesta de la propia empresa, del propio solicitante, pero podemos ponerle pues aproximadamente como otro mes, ¿no? Entonces, entre que yo presento la solicitud de ayuda y finalizan las dos evaluaciones, tanto a nivel técnico como a nivel económico, pues perfectamente nos podemos pasar pues entre 2 meses, 3 meses, ¿no? Y una vez finalizado, suponiendo que va todo bien, pues ya directamente ese proyecto, esa solicitud, pasa directamente a un comité de evaluación que analiza una vez al mes todos los proyectos que los diferentes evaluadores han ido trasladando, ¿no? El comité ha pasado por el filtro de las dos evaluaciones, económica y técnica, y a partir de ahí, pues, el comité de evaluación lo analiza, lo evalúa y bueno, pues, con suerte lo aprueba. 3 meses mínimo, 4 meses aproximadamente entre que yo presento mi proyecto y tengo una respuesta, ¿no? Hombre, si la respuesta es negativa, realmente es rápida, ¿no? Porque el técnico puede decir, oye, pues mira, no lo veo. Normalmente no dicen no lo veo, es decir, no puede ser que tú presentes una línea de proyectos a I+D, o a esta convocatoria que digo yo, abierta a I+D, y el evaluador diga, oye, pues mira, esto no lo veo, pero lo puedes presentar a la línea de proyectos de innovación, que yo veo que encaja mejor. Eso suele ser muchas veces el problema entre los proyectos, ¿no? Que no saben muchas veces las empresas si su proyecto es de I+D, su proyecto es de innovación, suelen presentarlo siempre a la línea de I+D porque las condiciones de financiación son mejores, pero a veces oye, el CDT puede decir, oye, pues mira, yo lo veo que encaja mejor en esta otra línea, ¿no? Pero bueno, ya digo que aproximadamente para que quienes nos estén escuchando tengan un periodo entre que se presenta y tiene una respuesta positiva, pues 3-4 meses. Uh-huh. Claro, más el tiempo de preparar la solicitud, que obviamente hay que dedicarle ahí un tiempo. Y que en este sentido quería preguntar también, Óscar, en fin, ¿cuáles son los errores más comunes que has visto en tu experiencia cuando alguien ha presentado un proyecto al CDT? Vale, pues mira, efectivamente, esto es una parte, claro, es fundamental, ¿no? Y al final, pues bueno, pues hay que tener en cuenta que en el caso del CDT, lo primero que va a recibir el evaluador es la memoria, ¿no? Una memoria cuyo formato es estándar para cada una de las convocatorias, donde hay que incluir información tanto a nivel técnico como a nivel económico. Entonces, los mayores errores o donde suelen estar más débiles las memorias de solicitud, pues suelen ser en las partes quizás más económicas y financieras. Es decir, el evaluador tiene al final una serie de criterios,
Lógicamente, pues bueno, pues ahí está la subjetividad, ¿no?, de la propia persona, pero tiene una serie de criterios en los cuales va a analizar. Entonces, esos criterios van desde el grado de novedad del proyecto, desde el potencial de mercado, la capacidad que tiene la empresa de explotar el producto, las necesidades actualmente que se han identificado, las futuras aplicaciones que puede tener ese producto, el impacto que va a tener el proyecto, pues o bien a nivel internacional o a nivel nacional. Es decir, son una serie de aspectos que suman a la hora de evaluar el proyecto. Entonces, nosotros muchas veces nos vienen proyectos que quizás una parte la tiene muy bien preparada. Imagínate, pues la parte tecnológica del proyecto es buenísimo a nivel de tecnología a desarrollar, pero el resto de áreas pues están flojitas, porque no tiene bien un modelo de negocio o unas proyecciones financieras correctas, o no está bien identificado el mercado, o incluso la propia novedad del proyecto. El proyecto puede ser novedoso, pero tú tienes que elaborar un estado del arte y tienes que defender que eso que tú vas a desarrollar es novedoso con respecto a lo que existe en el mercado, aportando bibliografía y demás, ¿no? Entonces, la memoria, la verdad que es compleja, y esto es una cuestión que nosotros incidimos mucho a las empresas a las que asesoramos. Es decir, oye, ten en cuenta que la memoria tiene un montón de apartados y hay que sacar muy buena nota en todos los apartados y hay que ponerse a trabajar bien en todos los apartados. A la hora, por ejemplo, de explicar el presupuesto es otra de las cuestiones. Claro, la empresa al final entiende su proyecto, entiende lo que va a hacer y da muchas cosas como por supuesto, ¿no? Y al final, pues en el tema de cuando tú le presentas al CEDETI pues un presupuesto y dices, oye, yo me voy a gastar 250.000 euros, 200.000 euros en un proyecto. Tienes que justificar muy bien que esos gastos que tú vas a llevar a cabo son necesarios para la ejecución del proyecto. Muchas veces nos viene y dicen, bueno, materiales, pues me voy a gastar 40.000. Bueno, bien, vamos a ver qué tipo de materiales, por qué los necesitas, para qué los necesitas. Y otra cuestión también importante es el desarrollar bien las actividades que se van a llevar a cabo. Justificar bien del personal que yo tengo y que voy a poner a trabajar en el proyecto, que se va a involucrar en el proyecto, cuáles son las tareas que van a llevar a cabo, cuál es la dedicación necesaria para el proyecto, porque esto el evaluador, lo que digo, si no solo está viendo que su proyecto es novedoso, sino que además que ese presupuesto es adecuado para llevar a cabo el proyecto. Entonces, por resumirlo de alguna manera, Fran, para mí, las memorias o los proyectos que nosotros solemos, cuando abordamos una empresa y empezamos a acompañarla, ¿no?, en todo este proceso de solicitud de ayuda y empezamos a pedir información, normalmente lo que es el core suyo de su negocio, lo que va a desarrollar, pues suele estar bien trabajado, porque tienen claro cómo es su producto, cómo lo van a desarrollar, pero hay otras muchas partes que es necesario trabajarlas y mejorarlas, como puede ser pues los presupuestos, tema de mercado, proyecciones financieras también fallan mucho, porque, bueno, pues no es fácil, ¿no? Hacer unas proyecciones financieras y una cuenta de resultados pues a 4 o 5 años. Nosotros ahí a las empresas pues les ayudamos y asesoramos junto con ellos y les ayudamos a preparar toda esta documentación. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues para terminar, Óscar, que nos vamos de tiempo, muy rápidamente, ¿cómo pueden encontrarte y cómo pueden pues contactar contigo para pues que le eches un cable con presentar sus proyectos? Sí, pues mira, yo creo que la manera más fácil es a través de Internet. Nosotros tenemos una página web que es innovacioninteligente.com. Ahí, bueno, las empresas pueden ver los servicios que nosotros ofrecemos. Incluso vamos colgando de vez en cuando casos de éxito, donde las empresas pues, pueden ver, para que vean las empresas que, oye, pues entidades de su perfil pues han conseguido este tipo de ayudas, ¿no? Y entonces hablamos ahí del perfil de las empresas, de las líneas de financiación, y ahí tenemos un apartado, pues típico apartado que es un formulario con una dirección de correo electrónico donde perfectamente se pueden poner en contacto con nosotros. Incluso ahí vienen pues las direcciones que tenemos. Tenemos oficinas en Madrid, oficinas en Pamplona, y vienen también ahí los números de teléfono. Por eso yo creo que la mejor manera es a través de Internet. Uh-huh. Fantástico. Bueno, pues ahí queda la dirección. También la pongo en las notas del programa. Y nada más, muchísimas gracias, Óscar. Muy interesante todo lo que has comentado, con mucha claridad, mucha experiencia que tenéis ya. Así que, bueno, pues ya sabes que tienes las puertas abiertas del podcast y me ayuda pues, también en lo que puedas necesitar. Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Fran, a ti. Hasta luego, un abrazo.
Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Óscar por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy si os ha gustado en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!